Bienvenidos a esta segunda entrega de CRR 950. Mi nombre es Joel Uzgarten y yo los voy a acompañar durante este video. Como recuerdan, en el primer video nosotros hablamos sobre la instalación del software, el trámite de la licencia, algunas de las diferencias entre el software CRR 950 y el software CRR 920. En esta entrega nosotros vamos ya específicamente a ver las funciones y cómo es el proceso de reparación del inyector. De igual forma, vamos a ver los diferentes menús que tenemos dentro del software, como es el menú de configuración, la ayuda en línea, un poco cómo es la parte de manejo de los protocolos de reparación y algunas de las funciones, así como específicamente la reparación del inyector como tal. En este video nosotros vamos a básicamente ver directamente en la pantalla, por lo que yo no voy a estar presente, de forma que ustedes puedan seguir cada uno de los pasos que nosotros vamos a realizar durante el video ya directamente en su software, en su computador, y puedan realizar los diferentes procesos siguiendo las instrucciones que van a ver aquí en este video. Entonces, acompáñenme para que nosotros podamos a partir de ahora ver las diferentes funcionalidades y beneficios y ventajas del uso del software CRR 950. Iniciamos el video entonces, una vez que tenemos el programa abierto. Nosotros encontramos el menú principal donde tenemos las diferentes funciones del programa y tenemos la barra de navegación lateral donde encontramos las mismas opciones pero en un menú de navegación que se expande y contrae en función a la posición del puntero del ratón. Si nosotros deseamos fijar esta barra de navegación lateral, venimos al icono superior y hacemos clic en el icono que encontramos en la parte superior derecha de la barra de navegación y entonces ella se queda fija en la posición expandida. De forma que nosotros tenemos disponible la barra de navegación una vez que estemos dentro de cualquiera de los menús de trabajo del programa CRR 950. En el caso de que no querramos tener la barra de navegación en su estado expandido y podamos trabajar en la situación normal, nosotros volvemos a hacer clic en el icono en la parte superior derecha de la barra de navegación y él vuelve a su estado de natural, donde él se expande y se contrae en función a la posición del ratón. Tal como lo dijimos en el video número 1, el software CRR 950 necesita conexión a Internet para verificar el estado de la licencia. ¿Okay? Lo primero que el programa hace durante su apertura es verificar el estado de la licencia. ¿Dónde podemos nosotros entonces comprobar el estado de la licencia, cómo está la vigencia, cómo está la situación general con respecto a la licencia del programa? Entonces, vamos a comenzar viendo las diferentes funcionalidades de CRR 950 en sentido inverso. Vamos primero a los menús de soporte, como lo son ayuda, ajustes, datos del cliente, etcétera, y posteriormente vamos a ver ya lo que es específicamente la reparación del inyector. Como veníamos hablando, estado de la licencia, nosotros vamos entonces al menú de ajustes, ¿ok? Y como pueden ver en el menú de ajustes tenemos diferentes opciones, tenemos unas pestañas superiores y tenemos en cada pestaña una cantidad de opciones que son específicas de cada uno de los menús. En este caso estamos en el menú general, donde nosotros podemos hacer el cambio del idioma del programa. Si nosotros aquí seleccionamos, podemos cambiar el idioma del programa. Aquí tenemos las opciones para hacer el cambio del formato regional. Ese cambio de formato regional tiene más que ver con tema fecha, hora y el símbolo que se utiliza para la separación de los decimales. Como pueden ver aquí en la parte inferior del título de formato regional, nos dan un ejemplo del formato específico para cada una de las regiones que hemos seleccionado. ¿Ok? De igual forma, tenemos donde configurar la ruta para el almacenamiento de los protocolos y la ruta para los archivos de registro del programa. Si ustedes no son muy expertos en el tema de configuración de rutas o si no tienen una selección específica de dónde quieren almacenar los protocolos, les recomendamos dejarlos en la ubicación
que ya está configurada dentro del programa. Si ustedes tienen alguna duda cuando quieran buscar un protocolo, cuando quieran buscar una ruta de dónde está almacenado, ustedes entran aquí en el menú de ajustes, en la posición general, y aquí pueden copiar y después pegar la ruta en el navegador o en el explorador de Windows. ¿Ok? Después tenemos la opción datos del taller aquí. En este punto, en el menú de ajuste, es donde ustedes configuran todas las informaciones referentes a su taller. Estas informaciones quedan almacenadas en el programa y se utilizan principalmente para la generación de los protocolos. Queremos decir con esto que el protocolo de reparación va a aparecer con las informaciones específicas del taller que ustedes hayan registrado en este menú de registro del taller. ¿Ok? Dirección, avenida, teléfono, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren borrar las informaciones, si vienen aquí a la parte superior derecha, pueden borrar todas las informaciones y cargar nuevamente una información de los datos del taller. Y en este punto, aquí, ustedes almacenan estas informaciones. En este menú, en esta pestaña de software, es donde nosotros realmente vamos a ver las informaciones correspondientes al CRR 950. En específico, la información que nos interesa en este momento es el estado de la licencia. Y como pueden ver aquí, vean, licencia, nos indica, la licencia caducará en X cantidad de días, dependiendo de la fecha. Recuerden que el software tiene una validez de un año, no es de renovación automática, entonces la indicación que ustedes tienen aquí es el número de días disponibles hasta el final del año, que es la fecha en la que el contrato se vence. ¿Okay? En el caso de que ustedes no tengan conexión a Internet, aquí la información les va a indicar que ustedes no tienen conexión a Internet. Él no va a poder realizar esta verificación, ¿ok? Y después de 7 días donde él no haya podido realizar la conexión a Internet, él cae en modo de demostración y ustedes lo van a poder ver aquí justamente. Si ustedes están seguros que tienen conexión a Internet y desean revalidar o validar la licencia, ustedes pueden venir aquí a visualizar contrato, ¿ok? Y en este punto ustedes simplemente hacen la selección y el programa va a hacer la conexión al servidor de licencia y va a verificar las informaciones. Otras, digamos, opciones que tenemos en el menú de software es la configuración regional. Podemos aquí configurar cuál es la región donde nosotros estamos. Vean, país, idioma. ¿Okay? También tenemos la opción para verificar cuál es la versión de software. Nos sirve cuando nosotros tengamos un mensaje de actualización en el DDM. Ahí podemos ver cuál es la versión actual y si tenemos una nueva versión disponible. De igual forma, la versión de la base de datos. Aquí podemos ver cuál es la versión de la base de datos. ¿Cuál es la condición de la licencia de software? Aquí ustedes ven el contrato o el EULA que nosotros aceptamos durante el proceso de instalación. También podemos ver dónde está almacenada la copia de seguridad. La copia de seguridad tiene informaciones con respecto al taller, el usuario, proceso, proxy, etcétera, y los componentes de software libre. Una vez que hemos visto todas las informaciones con respecto al software, hemos verificado el estatus de la licencia, la siguiente opción que nosotros tenemos en el menú de ajuste es básicamente la configuración del proxy, que es la dirección, la ruta y el host o el puerto como tal, que se utilizan para realizar la conexión a Internet a través de un servidor. En el caso que ustedes en su taller tengan que utilizar un proxy, aquí es donde ustedes van a hacer el registro de las informaciones. Una vez que ustedes hayan hecho el registro, salvan la información y ella se va a mantener dentro de los datos del programa. No tienen que realizar este ajuste, sino una sola vez cuando realizan la instalación y la configuración inicial. A continuación, la siguiente opción que nosotros tenemos en el programa es la conexión directa entre CRR 950 y el software CRR 920 o el torque digital para realizar la descarga de los datos. Les comentamos en el primer video que esa era una de las nuevas funciones que tenía CRR 950. Ya no necesitamos realizar la conexión y la descarga de datos
para el torquímetro, saliéndonos del programa de reparación CRR920 y entrando en el programa de carga de datos CRR320. Ya toda esa descarga de datos hacia el torquímetro CRR320 se realiza directamente desde el programa CRR950 y no tenemos la necesidad de minimizar o de cerrar el programa para realizar la carga. Eso lo vamos a ver en breves momentos. Vamos primero a ver entonces otras de las funcionalidades del programa, como lo son el menú de ayuda o el Help Center, datos de cliente y datos de historial antes de ir al procedimiento de descarga del software. Todo esto son menús de soporte. Se utilizan principalmente para apoyar o dar apoyo a todo el proceso de reparación. En el caso del Help Center, este es simplemente un icono que nos va a traer o nos va a abrir una ventana, ¿ok? Como pueden ver aquí, que nos lleva directamente al menú de ayuda del programa CRR950. Como pueden ver en mi caso, inclusive él reconoce ya el lenguaje y abre en el lenguaje en el que nosotros tengamos configurado el CRR950. Por lo tanto, ustedes no van a tener que realizar el cambio de alemán a español, inglés. Él ya trae esas informaciones. Y aquí es donde ustedes pueden ver todo lo que tenga relación a ayuda o soporte con el programa CRR950. Desde tips para un inicio rápido con respecto al proceso de instalación, etcétera, etcétera. Vean, instalación, cómo se instala el programa, aunque ya ustedes realizaron la instalación, obviamente, porque están accesando al menú, cómo se configura el DDM, el proceso de instalación del CRR950, el proceso de trámite de licencia, cómo es el proceso de configuración del producto, significa todo lo que nosotros estamos haciendo ahora en este momento está registrado o queda registrado en el menú de ayuda online y ustedes pueden repasar o revisar cualquier información para aclarar cualquier duda que puedan tener a ese respecto. Ya vimos el menú de ajuste como tal, ¿ok? Todavía falta hablar un poco sobre el CRR920. Vamos entonces a ver un poco el menú de clientes. En el menú de clientes es donde nosotros realizamos el registro de cada uno de nuestros clientes a los que nosotros deseamos generar un protocolo personalizado. Entonces, ustedes tienen las opciones, vean, aquí tengo un cliente de prueba, su dirección, localidad, etcétera. Para cada cliente que ustedes tienen registrado, ustedes pueden visualizar sus informaciones. Ustedes vienen a este icono nuevamente, vamos a hacerlo nuevamente juntos. Vienen al icono de información y pueden visualizar las informaciones del cliente. Vamos al icono de historial y podemos ver cuál trabajo o cuál, digamos, protocolo de reparación o proceso o procedimiento de reparación se ha realizado específicamente para ese cliente. En este caso, como pueden ver, no tenemos un protocolo de reparación específico para ese cliente como tal. Volvemos aquí a clientes y podemos borrar el cliente si es necesario. A la hora de crear un cliente, vean, aquí tenemos el número o la cantidad de clientes que tenemos registrados en la plataforma. Nosotros podemos venir aquí, seleccionar la opción Nuevo cliente y llenamos los datos del cliente. Dirección, ubicación, etcétera, etcétera. Todos esos datos son los que van a quedar registrados en la plataforma. Una vez que ustedes hayan llenado la información, simplemente le dan clic a guardar y el cliente va a aparecer en nuestra lista. ¿Ok? Aparte del menú de cliente, tenemos la opción, el menú de historial, es donde nosotros podemos ver todos los historiales de reparación que hemos realizado a través del programa CRR950, donde nosotros podemos visualizar por número de parte del inyector, la descripción, el modelo, el tipo de reparación, el estado del procedimiento, si todavía está en proceso o fue completado, fecha y hora del procedimiento
y tenemos el menú de manejo. Por ejemplo, desbloquear los datos, editar los datos, borrar el registro. Como pueden ver aquí, si nosotros tocamos el icono de expandir, tenemos más informaciones. Vean el número de la orden de trabajo, en la posición del inyector, si el trabajo fue realizado o no fue realizado y podemos borrar el registro. ¿Ok? Si nosotros queremos visualizar, imprimir, generar un protocolo, simplemente generamos o seleccionamos cada uno de los procedimientos de los que nosotros queremos visualizar. Seleccionemos uno aquí que aparezca como completado, por ejemplo. ¿Ok? Y en este punto nosotros simplemente podemos hacer una vista previa del protocolo. Vean, abrimos aquí y tenemos el protocolo de reparación. Datos del taller, nuestros datos como tal que cargamos en el menú de ajuste. Y en el caso de que hayamos asociado esta reparación a un cliente dentro de nuestro registro base de datos, aquí van a aparecer las informaciones del cliente. Los datos o las informaciones con respecto al producto, el inyector como tal, y los datos sobre el procedimiento de reparación. Las informaciones si el paso fue realizado, valores en el caso de que se registren los valores. En algunas pruebas, este registro es solo de forma manual. Significa que ustedes imprimen el protocolo y lo llenan de forma manual. En otros casos, el registro es de forma automática. ¿Ok? Una vez que nosotros hemos visualizado, podemos guardar el protocolo en alguna carpeta o en una ubicación específica. ¿Ok? O simplemente podemos imprimir el protocolo. Una vez que nosotros hemos realizado el proceso, podemos, por ejemplo, fíjense, finalizar el pedido de reparación nuevamente. Vienen aquí al icono con forma de candado y le dicen finalizar el proceso de reparación. Significa hemos ya cerrado el proceso de reparación de este inyector. Si nosotros le decimos finalizar en este punto, simplemente el proceso ya aparece como realizado y finalizado. ¿Ok? Entonces, menú de historial, nosotros visualizamos, podemos finalizar procesos, podemos editar los procesos de reparación, podemos borrar los protocolos de reparación y ver el estatus de cada uno de los procesos de reparación. Es importante que ustedes se metan en el historial y naveguen en él, aprendan a utilizar las diferentes funciones, porque es muy importante a la hora de nosotros generar los protocolos de reparación para nuestros clientes. Ahora que ya vimos básicamente el menú de configuración, la parte de los protocolos y el menú de ayuda, vamos entonces a ver una de las funciones más importantes o de las nuevas funciones que tenemos dentro del software CRR 950, que es la carga de datos en el torquímetro directamente desde el software 950 y ya no utilizando el software específico del torque. Bien, ahora que ya hemos visto las diferentes funciones que tenemos del software CRR 950, vamos a hablar específicamente de la interconexión del software CRR 950 directamente con el torquímetro CRR 320. Como ya lo comentamos al inicio de este video y lo comentamos también en la parte 1 del video de CRR 950, en este software nosotros tenemos integrada la función de conexión al torque sin necesidad de ir directamente al programa CRR 320 para hacer la carga y la transferencia de datos del PC o de la computadora que estamos utilizando hacia la llave de torque. ¿Ok? En el software CRR 950 esta función ya está integrada. Tenemos dos diferentes formas de accesar al torquímetro para la carga de datos y el manejo de las informaciones principales sobre el torque. Por supuesto, vamos a necesitar nuestro torquímetro, el CRR 320, y obviamente necesitamos el cable de conexión. ¿Ok?
El proceso de conexión no ha cambiado, sigue siendo exactamente el mismo que veníamos utilizando anteriormente con el software CRR 920. La diferencia está en la manera en cómo nosotros realizamos la instalación. La instalación de los drivers de conexión entre el PC y la llave dinamométrica están dentro del software CRR 950. Cuando ustedes están realizando la instalación, lo pudimos ver durante el proceso de instalación, se instalan de forma automática los drivers. Una vez que los drivers están instalados, nosotros podemos entonces conectar nuestro cable USB al computador y nuevamente conectamos el cable al torquímetro a través del mini jack de 3.5 milímetros que tenemos en la parte trasera del torquímetro. Como pueden ver aquí, ya hemos realizado la conexión y el torque está encendido en la pantalla de track. Saben que no podemos hacer la transferencia de datos cuando estamos en ninguna otra pantalla que no sea la pantalla de tracking. ¿Ok? Ahora bien, tenemos dos formas de proceder para realizar el manejo del torque desde el CRR 950. Tenemos la forma estándar. En esta forma estándar nosotros podemos ver el estado del torque, batería, podemos realizar algunas pruebas, etcétera, etcétera. O simplemente podemos accesar al torquímetro directamente desde el programa de reparación y hacer la transferencia de los datos de forma inmediata. Vamos a ver entonces las dos opciones. La primera opción, como ya lo habíamos dicho, cuando estábamos verificando el menú de ajustes, vean, entramos en el menú de ajustes y fíjense, tenemos la pestaña superior de CRR 320. Al accesar a la pestaña superior, fíjense que tenemos un solo menú o una sola opción y esa opción dice separado. La traducción al español o al portugués está un poco confusa. Quiere decir desconectado. Significa no hay una conexión entre el software CRR 950 y el torquímetro. Si nosotros ya tenemos todo conectado y todo encendido como corresponde, nosotros venimos aquí a la opción conectar y al pulsar esta opción, fíjense, se establece la conexión y una vez que tenemos la conexión, vean cómo cambia el estado del menú. Voy a mover un poco aquí para que podamos ver de forma más clara las diferentes opciones en el menú. Y fíjense, aquí ya tenemos el menú de manejo del software. Si nosotros no hubiésemos podido establecer la conexión, entonces corresponde a ustedes ya, igual como lo hacían con el software CRR 320, entrar y ver si el driver está instalado de forma correcta, verificar que la conexión al puerto USB sea correcta, posiblemente debemos seleccionar otro puerto USB e intentar, y en última instancia debemos reinstalar el driver de comunicación para el cable de conexión entre el PC y la llave de torque. En este caso, como ya lo dije, como el software viene integrado al software CRR 950, deberíamos realizar la instalación nuevamente del 950 y verificar que se está ejecutando de forma correcta la instalación de los drivers. ¿Ok? Una vez que la comunicación se ha establecido, vean, tenemos aquí en la barra superior el estatus CRR 320 conectado, color verde. Fíjense, el estado de la batería nos está dando una indicación del estado de la batería o el estado de carga de las baterías del torque. Nos indica que estamos en estado conectado. Y vean, proceso de ajuste. Y aquí en el lado derecho, vean cómo nos dice cargar los datos. Vamos a hablar de las otras opciones primero antes de ir directamente a la carga de datos. Y ya van a ver por qué lo hacemos de esta forma. La siguiente opción, vean, luminosidad. Igual como teníamos en el software del CRR 320, nosotros podemos cambiar el grado de iluminación de la pantalla del torque al modificar aquí el estado. De igual forma podemos cambiar el contraste. ¿Ok? La siguiente opción nos permite seleccionar el lenguaje que aparece en display en la llave de torque. En este caso sigue siendo solamente inglés y alemán. Podemos modificar la fecha y la hora
para toda la parte de los protocolos que se generan en la llave de torque. Y tenemos la opción de comprobar o de probar los LEDs de avance que tenemos en la pantalla del torque. De igual forma, tenemos la opción para configurar la vibración del aparato y comprobar la señal acústica. ¿Okay? Este menú es exactamente el mismo menú que tenemos en la pantalla de conexión en el antiguo software CRR320. La diferencia es la manera en cómo está presentado. Pero básicamente la información es la misma. Ahora bien, fíjense en la diferencia, y esta es una diferencia importante. Nosotros en esta pantalla tenemos la opción para cargar los pasos de ajuste. Ahora bien, vean la diferencia entre realizar el proceso en esta pantalla o realizarlo de la forma en que vamos a ver a continuación. Si nosotros hacemos la selección para la carga de los datos en este punto o en esta pantalla, vean que al nosotros seleccionar la opción cargar datos, va a abrir un diálogo para la búsqueda de los datos. ¿Ok? Significa, él no nos está trayendo la opción directamente de buscar los datos. Y en algunos casos, el menú o digamos, la opción en la que el programa abre no es exactamente la carpeta donde están ubicados los datos en un formato de archivo XML. A veces él puede abrir simplemente en el escritorio de la computadora. Entonces ustedes no van a encontrar los datos en esa carpeta. Normalmente los datos están ubicados si ustedes se vienen al disco C de su computador, en el caso que sea el disco principal, depende mucho de la configuración de la computadora. Ustedes entran en archivos de programa x86, ¿ok? Vean carpeta Bosch CRR320, ¿ok? Bosch Daten o datos Bosch. Y fíjense, ahí tienen toda la lista disponible de inyectores. Por ejemplo, CRI1 con DRST M17 superficie lisa. Ahora bien, es muy complejo realizar la carga desde este lado o utilizando este método, ¿no? Tienen que conocer cuál es el tipo de inyector, cuál es la rosca, etcétera, etcétera. El programa no fue diseñado para realizar la carga de esta manera. Esto es lo que nosotros llamaríamos el modo experto y solo sería válido si ustedes están realizando alguna operación ajena al proceso de reparación. Cuando digo ajena me refiero de repente quieren hacer algún apriete específico y no quieren tener que abrir todo el programa y cargar toda la información. Entonces esta es una manera de ustedes proceder. La manera normal de proceder es la siguiente. Yo voy a desconectar el torque, ¿ok? Vean, se cerró el menú de acceso al torquímetro. Estamos en la pantalla o en la opción de ajustes, vean, ajustes, CRR320. Yo me voy a salir de aquí, voy a ir al menú principal y voy a entrar nuevamente en el proceso de reparación, ¿ok? ¿Se recuerdan cómo habíamos hecho? Podemos ir por el menú de búsqueda o simplemente desplegar la información o buscar la información haciendo scroll en la lista de inyectores. Yo voy a tomar el ejemplo que usamos anteriormente. 0, 445, 110, 300. Selecciono el inyector. ¿Ok? Voy a mover aquí un momento, por favor, disculpen. Vamos a mover de aquí para que ustedes puedan tener una mejor visualización. Cambiamos la posición del video y fíjense, vengo a este punto, hago la selección del inyector, ¿ok? Y le digo reparar, ¿ok? Fíjense, reparar. Tenemos las informaciones que ya vimos anteriormente sobre la selección de la cantidad de inyectores. Vamos a, en este caso, seleccionar solamente un inyector, porque esto es solo para un ejemplo, y le vamos a decir continuar, ¿ok? Venimos aquí, vamos a continuar. Fíjense nuevamente la opción para seleccionar cuáles componentes vamos a reemplazar. Vamos a decir que en este caso dejamos todo seleccionado porque lo que queremos ver aquí es la carga del torque y no realmente el proceso de reparación.
y le decimos iniciar reparación. Fíjense que nos aparece el mensaje que habíamos visto anteriormente. Cargar archivo en llave dinamométrica. Cargar la siguiente secuencia de atornillado en la llave dinamométrica. Y vean que aquí nos dice CRI 2.2 con DGB, rosca M15, superficie butterfly o mariposa. Aquí nos está dando todos los datos. Ahora bien, ¿es importante anotar todos esos datos? En este caso ya no es necesario. ¿Por qué? Porque en este punto yo le puedo decir aquí, hago la conexión normal, como siempre la he realizado, a mi llave dinamométrica o el CRR320 y selecciono la opción conectar. Fíjense, automáticamente ya tengo la información conectado. ¿Ven? Y aquí me está diciendo cargar la secuencia de atornillado. Vean cómo tengo aquí disponible el estado de carga de las baterías. Vean, para cargar el archivo, pulsar en cargar el archivo. Y ahora fíjense, yo vengo aquí a la selección, le digo cargar el archivo. Vean, se está realizando la transferencia. Listo, la transferencia se realizó con éxito. Vean que la caja simplemente o el diálogo de conexión se ha cerrado. Yo puedo venir a mi llave dinamométrica y verificar que efectivamente se cargaron los datos. Pero si no hay un error de conexión o un error durante la transferencia, la caja de datos o el diálogo donde tenemos los botones de carga y las informaciones simplemente desaparece. En aquellos casos donde la carga no se pudo realizar, entonces nosotros vamos a tener un mensaje de error y ahí obviamente vamos a tener que buscar si el problema es un problema de conexión, baterías, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esos son los dos métodos que nosotros podemos utilizar para la carga. Lo normal es que el método que nosotros aplicamos viniendo aquí al menú de ajustes, ¿ok? Vamos a salirnos de aquí sin guardar, finalizar sin guardar. Y nos venimos nuevamente al menú de ajustes. Aquí estamos, menú de ajustes, torque, conectar. Es ideal para cuando nosotros queremos hacer una verificación o un cambio en la configuración de la llave de torque. Cuando decimos un cambio en la configuración, nos referimos a la intensidad o digamos la luminosidad, el contraste. Queremos comprobar los LEDs, queremos comprobar el estatus de la función de vibración del torque, queremos comprobar el estatus del tono o de la configuración del tono, etcétera, etcétera. Ahora bien, para la carga de datos, como ya lo dijimos, tenemos que saber con exactitud en dónde está la carpeta que tiene los datos y cuál es el dato que vamos a cargar. El otro método, como ya lo explicamos, es entrando directamente al menú de reparación. Entremos aquí, menú de reparación, seleccionamos nuestro inyector, llenamos todas las informaciones necesarias sobre nuestro inyector, números de serie, fechas de fabricación, cuáles componentes vamos a cambiar y en ese punto tenemos el diálogo para realizar la carga del software. Nuevamente verificamos el estado de conexión, le damos a la opción conectar, él inicia el proceso de conexión. Si el proceso es exitoso, vamos a ver aquí el mensaje conectado, vamos a ver el estado de carga de las baterías de la llave dinamométrica y simplemente de forma automática no necesitamos introducir ningún valor. Ya él aquí sabe cuál es el tipo de inyector que estamos reparando. CRIN 1 con DGB, M17 de rosca, Cruz Maltesa o MK. Le decimos cargar datos. Si el proceso es exitoso, el diálogo o este diálogo va a desaparecer ya la carga se efectuó. Si no es exitoso, vamos a tener un mensaje de error y ahí requerimos entonces hacer la búsqueda. Como pudimos ver, el proceso de descarga fue automático. Nuevamente, los drivers de conexión son instalados con el software CRR950 de forma automática. Ya no requerimos realizar una instalación adicional o aparte con los datos del torque o la base de datos de la llave dinamométrica,
ni el programa específico de la llave dinamométrica. Todo viene empaquetado ya dentro del software CRR950. Ahora que vimos ya la carga de información dentro de nuestro torquímetro, vamos a ver cómo es el proceso de reparación del inyector utilizando el software CRR950 y vamos a ver algunas de las ventajas y diferencias que tenemos con respecto al software CRR920. Ya analizando las diferentes opciones de reparación que nos ofrece el software CRR950, lo primero que podemos percibir es que a diferencia del software CRR920, nosotros en este software tenemos separadas las diferentes opciones disponibles para la reparación del inyector. Por ejemplo, podemos ver aquí las tres opciones listadas en el menú principal: comprobación eléctrica, reparación y medida de los shims. En el software CRR920 todo estaba integrado en una misma lista. Aquí lo tenemos de forma separada. Vamos a ver cada una de las diferentes funciones de forma independiente y vamos a ir realizando el proceso de reparación de forma resumida para que ustedes puedan ver la diferencia entre CRR920 y 950. Lo primero que podemos percibir, como ya lo dije, los menús están separados. Cada menú se maneja de forma individual. Entremos entonces primero en comprobación eléctrica. Al entrar en el menú de comprobación eléctrica, ustedes pueden ver que tienen un campo de búsqueda y tienen una lista con todos los números de parte disponibles en la base de datos de inyectores del CRR950. Si nosotros entramos por el menú de búsqueda, escribimos el número del inyector, tomemos como ejemplo 0445 110 300, es un ejemplo, y al pulsar Enter, entonces ya tenemos aquí en el menú el inyector 0445 110 330 y fíjense, tenemos un campo de filtro. Si deseamos cambiar a otro número de inyector, nosotros tenemos dos opciones: o seleccionamos la opción de página de inicio aquí, o simplemente nosotros vamos al filtro, apagamos el filtro y nuevamente caemos en la página de menú de inicio. Vamos a repetir la operación: 0445 110 300 es el inyector que hemos seleccionado para el ejemplo. Y aquí ya tenemos un filtro con el número de parte del inyector y el tipo o modelo del inyector. ¿Ok? Al seleccionar el número de parte del inyector, entonces venimos aquí al menú de avanzar. Permítanme un momento, vamos a mover aquí la posición de la cámara y vemos aquí el botón de avanzar o el botón de comprobar, y al pulsarlo entramos ya directamente en la prueba eléctrica del inyector. Fíjense la siguiente particularidad: a diferencia del CRR920, en la pantalla principal de cada una de las operaciones del 950 tenemos en el lado derecho todas las operaciones de trabajo, tenemos la descripción clara de los datos del inyector y del tipo de prueba que estamos realizando. Ya no es una serie de acrónimos o abreviaciones, ahora tenemos un texto explicativo. Fíjense: paso, carrera del armazón eléctrica; parámetro, carrera del armazón eléctrica, el número del inyector y el modelo. Tenemos entonces un indicador que nos dice cuántos pasos corresponden a la prueba. Tenemos las informaciones sobre los parámetros, tanto las presiones P1 y P2, los valores de medida, el campo de tolerancia o el rango de tolerancia, y tenemos para la apertura o cierre de las informaciones complementarias. Como pueden ver, a diferencia de CRR920, las informaciones complementarias están en la misma pantalla, lado derecho de la pantalla, y aquí tenemos las mismas informaciones que teníamos en el 920, pero ya no es una ventana adicional, es una ventana integrada. Nosotros esta ventana, para poder desplegar las informaciones, podemos moverla de derecha a izquierda, podemos aumentar o disminuir su tamaño, o podemos aumentar y disminuir el tamaño sin necesidad
de reformatear la ventana principal. De igual forma, podemos solicitar pantalla completa o cerrar la visualización de pantalla completa. Y si en este caso no queremos visualizar las informaciones adicionales, nosotros podemos venir aquí en notas y simplemente podemos eliminar la ventana adicional o la ventana de ayuda. Al darle nuevamente al menú de notas, nosotros volvemos a tener las informaciones disponibles. En aquellos casos donde tengamos más de una página, aquí el indicador de cantidad de páginas nos va a dar una señal para nosotros poder avanzar o retroceder en la cantidad de páginas. El contenido del menú de ayuda se mantiene, es muy similar al contenido, es la misma estructura del contenido que ya veníamos manejando en CRR 920. Como pueden ver aquí, entonces, los botones de control tenemos para retroceder, tenemos para continuar y para visualizar el resumen de las operaciones que hemos venido realizando. Por ejemplo, en este caso, la primera prueba, como nos lo indica aquí, es la carrera eléctrica del inducido. Fíjense, nos da indicación de la herramienta a utilizar, las presiones a utilizar en el dispositivo neumático y los valores para la introducción de las medidas. Como pueden ver, en el campo de introducción de medidas, fíjense que tenemos aquí el icono del reloj de medición. Esa es otra de las grandes ventajas o diferencias existentes entre CRR 920 y 950. Si nosotros hacemos la conexión del reloj de medición CRR 120, fíjense en la parte superior derecha de la pantalla, aquí en este punto, tenemos un indicador de conexión. Él nos va a indicar cuándo hacemos o realizamos la conexión del reloj comparador directamente a la computadora. En ese caso, una vez el reloj esté conectado, el driver esté funcionando y la conexión se haya establecido, el color del icono aquí va a cambiar a color verde. Una vez que esté disponible, nosotros vamos a poder visualizar aquí en el campo de introducción de valores que el icono del reloj comparador va a estar activo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos importar los valores del reloj de medición sin necesidad de pulsar el reloj comparador. Con simplemente venir aquí y pulsar el botón con la figura del reloj comparador, nosotros vamos a poder importar las medidas que hayamos realizado. En este caso, como estamos trabajando de forma manual, una vez que nosotros realizamos la prueba, venimos entonces aquí e introducimos los valores de la medida. En este caso, por ejemplo, vamos a introducir el valor 0,045 y fíjense, ya entonces la escala de medidas o de tolerancia está activa y nos indica que la medida 0,045 milímetros está en el rango medio superior dentro de la tolerancia. El color y las bandas nos indican en qué punto de la tolerancia estamos con la medida que hemos tomado. Aquí nosotros podemos continuar, ¿ok? Podemos hacer la selección de continuar. Podemos retroceder en el caso de que sea lo esperado o podemos ver un resumen de las medidas. Cuando decimos un resumen, fíjense, estamos viendo los 3 pasos que se realizan en la comprobación eléctrica y cuál es el estado de estos pasos de medida. En este caso se realizó la primera medida, que es la carrera eléctrica. El resto de las medidas no se ha realizado, por lo que indica no iniciado. Y aquí podemos ver una vista previa del protocolo. Fíjense, si seleccionamos vista previa del protocolo, aquí tenemos las informaciones sobre esta reparación o el protocolo de esta reparación específicamente que nosotros estamos realizando. Podemos guardar el protocolo, imprimir el protocolo o simplemente cerrar el protocolo y continuar con el proceso de medida. En este caso, si no deseamos realizar el resto de las medidas, nosotros podemos finalizar el proceso de prueba. Supongamos que el valor de carrera eléctrica estaba fuera del rango, nosotros vamos a realizar la reparación. Por lo tanto, no deseamos proseguir con las medidas. Podemos decirle finalizar, salimos
de esta pantalla y ya podemos entonces ir directamente a la pantalla de reparación. Como nosotros sí queremos realizar la comprobación completa, venimos nuevamente a volver a la comprobación eléctrica. Vean, caemos nuevamente en la pantalla en donde estábamos en el momento de salir y le decimos continuar. ¿Ok? Al decirle continuar, pasamos a la siguiente prueba. En este caso, vean, es la comprobación del aislamiento. Fíjense en las notas, el documento con las informaciones sobre la realización de la prueba. El documento sigue siendo el mismo, muy similar al que teníamos en CRR 920, como ya lo dije. La diferencia lo tenemos disponible en una misma pantalla. Aquí nosotros realizamos la prueba y simplemente seleccionamos si la prueba fue positiva o no. ¿Ok? Siguiente paso, seguir, continuar. Y vean, prueba de resistencia. Aquí entonces nosotros realizamos la prueba, seleccionamos el resultado y ya podemos decir resumen. Caemos en la pantalla de resumen y aquí definitivamente podemos finalizar. Seleccionamos la opción finalizar y ya hemos terminado. Fíjense que finalizamos la prueba eléctrica del inyector sin haber realizado la impresión del protocolo. Lo hicimos a propósito para que ustedes puedan ver cómo accesar a ese protocolo en el caso de que no lo hayan impreso en ese preciso momento en el que finalizaron la prueba. Simplemente entramos en histórico y como pueden ver, la última prueba que realizamos por la fecha, vean la fecha, la hora, corresponden al día de hoy. Fíjense el inyector 0445-110-300. Seleccionamos el inyector. En este punto podemos hacer la selección. Y aquí nosotros podemos decirle imprimir el protocolo o vista previa del protocolo. Podemos verificar nuestro protocolo y podemos seleccionar o imprimir o guardar como un archivo externo. Si le decimos guardar, él nos va a preguntar en dónde y fíjense que ya seleccionó el formato PDF. El archivo va a ser guardado en cualquier ubicación de nuestra computadora donde nosotros hagamos la selección en forma de un PDF. ¿Ok? Si le decimos imprimir, obviamente vamos directamente a nuestra impresora y vamos a realizar la impresión. En este punto, nosotros podemos seleccionar nuestro protocolo y ahí podemos o editarlo para, por ejemplo, agregar el nombre del cliente o las informaciones sobre el cliente. Podemos borrar el protocolo o podemos hacer cualquier operación que nosotros deseemos realizar con este protocolo de reparación. Estas mismas opciones las tenemos disponibles una vez que nosotros llegamos al final de la reparación, realizando el proceso como ya lo hicimos. Vamos a poder accesar el menú del protocolo, imprimir, guardar o editar, ya sea directamente entrando por el historial o una vez que ustedes finalicen el proceso, antes de cerrar la pantalla, ustedes pueden accesar las mismas opciones. Una vez que hemos visto la carrera eléctrica del inducido, la siguiente opción es ya directamente la reparación del inyector. Aquí es muy importante hacer notar que es donde vamos a encontrar las mayores diferencias con respecto al CRR 920. ¿Por qué? Porque en este menú de reparación es donde nosotros realmente vamos a poder o vamos a ver los cambios más significativos y no estéticos que tenemos en el proceso de reparación del inyector entre CRR 920 y CRR 950. Vamos entonces a ver esas diferencias. Lo primero que nosotros vamos a notar cuando nosotros entremos en el menú de selección de reparación es que nos aparecen toda la lista de inyectores, igual como lo teníamos en la carrera o en la comprobación eléctrica, pero a diferencia de esa pantalla inicial de la comprobación eléctrica, nosotros aquí tenemos una información adicional que nos está indicando
que la calibración de las herramientas o dispositivos de medición para cada uno de estos inyectores en la lista está caducada. Significa, la calibración no está vigente al día de hoy. En el caso de que la calibración para esas herramientas esté vigente, aquí en el estado no vamos a tener este mensaje que nos dice calibración caducada. El menú de búsqueda funciona igual. Podemos simplemente desplegar las informaciones sobre cada inyector al correr la barra de navegación lateral o podemos entrar en el menú de búsqueda y pulsar o digitar el número del inyector. Sigamos el ejemplo de 0445 110 300, Enter, y vean, tenemos ya aquí nuestro inyector 0445 110 300. Seleccionamos el inyector y vean, reparar. ¿Ok? Ahora bien, fíjense en esta particularidad. Nosotros podemos entrar en el menú de calibración directamente desde esta pantalla o simplemente podemos ir al menú de reparación. En el CRR 920 nosotros también podíamos accesar a la calibración directamente desde el menú de reparación, significa entrábamos a la reparación y de ahí realizábamos la calibración. Pero para seleccionar el menú de únicamente calibrar, teníamos que salir e ir a la pantalla o al menú de búsqueda y seleccionar la opción de calibrar por tipo de inyector específicamente. Aquí lo tenemos disponible en la misma pantalla. Entonces, si ustedes deciden realizar la calibración de cada una de las herramientas antes de comenzar el proceso de reparación, ustedes seleccionan en este punto calibrar y aquí ustedes van a tener entonces, son en total el número de pasos de calibración son 7 en el caso de este inyector. Aquí en la parte superior es donde ustedes van a tener un indicador de cuántos pasos es el proceso de calibración. Van a encontrar en su parte izquierda el número del accesorio o de la herramienta a ser calibrada, cuántos días disponibles tiene la calibración. Fíjense que en este caso estas tres herramientas utilizadas para este inyector ya están calibradas y como pueden observar aquí tenemos 28 días disponibles todavía para la calibración. A diferencia de CRR 920, ya lo habíamos dicho en la parte 1 del video sobre el software, los tiempos de calibración han cambiado entre 7 y 14 días que eran inicialmente a 28 días que es en el software CRR 950. ¿Ok? Como pueden ver entonces estas herramientas están calibradas. Tenemos 28 días. Si avanzamos, fíjense, calibradas 28 días. Y vean, esta herramienta como tal no está calibrada, nos da un indicador color rojo y nos dice 0 días. El procedimiento de calibración es similar o prácticamente igual al procedimiento de calibración que nosotros ejecutábamos con el CRR 920. La parte o los pasos de trabajo no han cambiado. Lo que ha cambiado es la manera en cómo desplegamos o cómo enseñamos la información. Por ejemplo, entramos aquí, vean el icono de calibración. Al entrar, fíjense que el proceso es exactamente igual al proceso que teníamos en el CRR 920. Tenemos las informaciones sobre el paso de prueba, tenemos la selección de notas, vean, podemos ocultar o enseñar la información pertinente a la calibración, donde nos indican el número de parte de cada uno de los accesorios o piezas a calibrar. Vean P1, P2 o las presiones utilizadas en el dispositivo neumático y el campo para la introducción de los valores. Como ya les expliqué, lado o esquina superior derecha, el indicador de conexión al reloj comparador. Significa que si el cable de conexión está disponible y está conectado y la conexión es buena, aquí el icono va a estar de color verde y entonces nosotros podemos importar pulsando aquí el botón del reloj comparador, importamos directamente la medida.
Si no, podemos introducir la medida de forma manual. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. 16. Ok, introdujimos un valor, pero el valor está fuera del rango. Entonces, fíjense, cuando el valor está fuera del rango, el software no nos permite introducir una información errónea. Se mantiene en rojo y no avanza. Hasta que ustedes no introduzcan un valor aceptable, él no va a tomar la información, no se va a poner en color verde y no nos va a permitir continuar con el proceso. En este punto, ustedes pueden alternar o cambiar la información sobre el dispositivo que van a calibrar simplemente al pulsar aquí el icono de notas. Vean cómo cambió aquí. Calibración número 2. Si queremos regresar aquí, fíjense, calibración número 1. Entonces cambiamos el menú de notas. Como ya les expliqué, podemos ampliar, disminuir, cerrar, poner en pantalla completa el menú de notas sin necesidad de salirnos de la pantalla donde nos encontramos. ¿Ok? Si nos salimos del menú de calibración, nos da la opción de continuar, volvemos a la pantalla o, en este caso, fíjense, descartar y la data no se registra. ¿Ok? Una vez que nosotros hayamos finalizado el proceso de calibración, ya le podemos decir finalizar o podemos simplemente pasar pulsando el botón aquí a la fase de reparación. Suponiendo que no hacemos la calibración directamente en este menú, vamos a volver aquí nuevamente, volvemos hacia atrás. Vean, seleccionamos el inyector, estamos en la pantalla inicial, tenemos la opción de calibrar o la opción de reparar. Esta vez, en vez de entrar en la opción de calibrar, vamos directamente a la opción de reparar. Y fíjense la particularidad entonces del software CRR950. Y es una de las funciones que encontramos más, digamos, más importantes dentro de esta nueva versión, que es la posibilidad de seleccionar un mayor número de inyectores. CRR920 solo nos permitía trabajar con un inyector. CRR950 nos va a permitir la posibilidad de trabajar con múltiples inyectores. Tenemos entonces la opción de ir directamente desde la pantalla inicial al menú de calibración o al menú de reparación. ¿Ok? En este caso vamos a ir directamente al menú de reparación. Permítanme, vamos a mover un poco aquí. ¿Ok? Para que ustedes puedan visualizar mejor. Y aquí tenemos las opciones calibrar, reparar. Ya vimos cómo era el proceso para calibrar. Suponiendo que no queremos realizar la calibración de forma separada y queremos hacer la calibración simultáneamente con el proceso de reparación, entonces nosotros podemos simplemente seleccionar la opción reparación y entramos en el menú principal de reparación. Volvemos a mover aquí la pantalla para no interrumpir la visualización de ustedes y vean la diferencia más importante o significativa entre el software CRR920 y CRR950. Como ustedes pueden percibir aquí en la pantalla de reparación, lo primero que van a notar es que en este software tenemos la posibilidad de seleccionar hasta 6 inyectores. CRR920 nos permite hacer la reparación únicamente de un inyector en un inyector. Aquí tenemos la posibilidad de configurar el programa para realizar de forma simultánea la reparación de 6 inyectores. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la cantidad de inyectores que nosotros vamos a reparar, nosotros podemos entonces hacer la selección y los vamos a identificar por letras A, B, C, D, E y F. Suponiendo, vamos a suponer que nosotros vamos a realizar la reparación de dos inyectores, inyector A e inyector B. Entonces únicamente vamos a hacer la selección de inyector A e inyector B. ¿Ok? Por supuesto, tenemos que tener una manera de diferenciar los inyectores, cuál es A y cuál es B,
para que no tengamos confusiones durante el proceso. Entonces vean, el campo de activación del número de serie se habilita. Si tenemos dudas de dónde podemos conseguir las informaciones, vean que el software CRR950 ya nos despliega aquí, o despliega, perdón, disculpen el error, la información correspondiente a el tipo de inyector y dónde podemos encontrar estampado en la válvula magnética o en la válvula solenoide las informaciones correspondientes a número de serie, fecha de fabricación, por ejemplo. ¿Ok? Como pueden ver aquí, podemos obtener las informaciones ya directamente en pantalla. Para cada tipo de inyector vamos a encontrar una imagen diferenciada donde nos va a indicar específicamente para ese tipo de inyector dónde podemos encontrar las informaciones. Podemos entonces proceder a minimizar la imagen y en este punto nosotros procedemos a introducir el número de serie del inyector. En este caso estamos poniendo un número ficticio 01234 y 09876 para diferenciar estos inyectores. En el caso de ustedes van a introducir los valores reales. De igual forma podemos introducir aquí en este campo la fecha de fabricación. ¿Ok? Supongamos que este es 2025-04 y aquí le podemos decir 2025-03. Es solamente un ejemplo. ¿Ok? Y aquí podemos entonces asignar la reparación a un cliente ya creado. ¿Qué quiere decir esto? Al seleccionar este campo, fíjense que me aparece un solo cliente que tengo creado en mi sistema. Ahora, en el caso que ustedes tengan una gran cantidad de clientes creados o tengan específicamente a ese cliente en sistema, ustedes van a tener aquí una lista desplegable con todos los nombres disponibles en su base de datos. Si ustedes no desean agregar el protocolo en este momento a un cliente, pueden simplemente seguir trabajando de forma individual como hemos venido haciendo y después posteriormente agregar o hacer un vínculo entre este número de reparación y el cliente al que pertenecen los inyectores. Y fíjense aquí, tenemos la opción o el campo para poder agregar la orden de trabajo. Significa si estamos trabajando con una orden específica del taller y tenemos un número de orden de trabajo, nosotros podemos agregar esa información en este campo para relacionar la reparación del inyector con una orden de trabajo. En este punto ya nosotros le podemos decir continuar, podemos retroceder o podemos, vean, el botón para desplegar o no las informaciones adicionales. Vamos a decirle en este caso, continuar. Aquí van a ver otra gran diferencia entre CRR 920 y 950. Muy importante esta diferencia. Esta es digamos, la función más importante o la nueva función más importante que tiene el software CRR 950. Aquí, dependiendo de cuántos inyectores ustedes van a reparar, en este caso recuerden que habíamos seleccionado inyector A e inyector B, ustedes van a hacer la selección de cuáles son las piezas o componentes que ustedes han reemplazado en cada uno de esos inyectores. Supongamos, por ejemplo, que en este caso o en nuestro caso, vean, yo voy a minimizar un poco la pantalla de selección para aumentar la pantalla con el listado de partes y piezas del inyector. Digamos que en este caso, en el inyector A, yo he cambiado únicamente, ¿ok? Vamos a seleccionar únicamente la tobera, ¿ok? La guía de la válvula de bola, ¿ok? Y vamos a seleccionar otro componente. Veamos, pudiéramos decir, por ejemplo, ok, cambié el resorte de la válvula. Si tienen dudas, pueden entrar aquí y vean resorte de la válvula. Buscan aquí, número 2. Vean, número 2, resorte de válvula. Número 2, resorte de válvula. Significa el número que está aquí en la posición a su mano izquierda
está aquí en la gráfica específicamente de donde ustedes se encuentran ubicados. ¿Ok? En este caso, aquí, número 2. ¿Ok? Ahora, inyector B, vamos a poner un ejemplo diferente. No hemos cambiado la tobera, hemos cambiado piezas del armazón del inducido y digamos que cambiamos el módulo magnético y sus piezas componentes. Como pueden ver, el procedimiento de reparación del inyector A fue diferente al proceso de reparación del inyector B. En cada uno cambiamos diferentes componentes. ¿Ok? Vamos a tener casos en donde los componentes que hemos cambiado son los mismos. Por ejemplo, en el caso del inyector B, vamos a decir que también cambiamos la tobera. Por lo tanto, en los dos inyectores cambiamos la tobera, pero en cada uno cambiamos otros componentes diferentes del uno al otro. ¿Cuál es la ventaja de esta función del software CRR 950? Que él va a customizar el proceso de reparación de cada uno de los inyectores en función a las piezas que hemos seleccionado. Si nosotros aquí le decimos iniciar reparación, fíjense, nos dice carguemos el archivo en la llave dinamométrica. Como pueden ver ya aquí nosotros no tenemos la necesidad de salir del programa para hacer la carga de datos o de los pasos de apriete en el torquímetro. Lo podemos hacer directamente desde esta pantalla. Aquí nos va a indicar, vean, tenemos la opción conectar, cancelar o la opción de proseguir sin cargar, suponiendo que ya tengamos los datos en el torquímetro. Por ahora vamos a hacer la selección de seguir sin cargar porque después, al finalizar esta parte, vamos a entrar directamente a ver cómo es el proceso de carga de datos en el torquímetro directamente desde el programa CRR 950. Vamos entonces a hacer la selección de proseguir sin cargar. Hacemos la selección y fíjense ustedes en esta particularidad. Nos dice paso de prueba número 1 y vean cómo aquí en la pantalla tenemos, igual como ya habíamos explicado, las notas de reparación en el lado derecho de la pantalla. Siguen siendo las mismas notas de reparación que ya conocemos del software CRR 920. La diferencia es que aquí tenemos integrados en una misma pantalla. Podemos abrir. Vean, nos está indicando, tenemos dos hojas. Podemos cambiar de una a la otra. Vean, dos informaciones. Una indicando los diferentes pasos que vamos a aplicar al dispositivo neumático CRR 120 y la lectura que vamos a tomar en el CRR 420 o el reloj comparador. Y en este punto nos indican cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, cómo es la colocación de la pieza a medir en el adaptador de medición. ¿Ok? Aquí no hemos tenido cambios con respecto a las informaciones que manejábamos en CRR 920. El verdadero cambio está aquí. Vean, tenemos de igual forma paso de prueba, las notas específicas, podemos desplegarlas o no, ¿ok? De cada uno de los pasos de prueba. Fíjense el paso de apriete, nos está indicando el número de paso de apriete en el torque CRR 320. Véanlo aquí, como nos indica paso de apriete 004, paso de apriete 002. Tenemos las presiones P1 y P2, igual como teníamos en el software CRR 920. Vean, calibración de la herramienta está activa, válida y tiene una duración de 28 días. Y esta medida aplica tanto para el inyector A como para el inyector B. Significa, los dos inyectores que estamos reparando van a requerir esta medida. ¿Cuál es la ventaja de esto? Fíjense ustedes cómo podemos tener un ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque en este punto nosotros podemos simplemente entender tanto el inyector A como el inyector B. Vamos a realizar esta medida con los adaptadores que aquí nos está explicando. Entonces nosotros instalamos los adaptadores en el asta de medición, instalamos nuestro reloj de medición,
colocamos el componente del inyector A que vamos a medir, realizamos la medida e introducimos el valor de medición en el campo de medición, ¿ok? Del inyector A. Sin necesidad de cambiar las herramientas para otro tipo o otro número de herramientas, nosotros simplemente sacamos la pieza o el componente del inyector A que ya medimos y ahora vamos a colocar el componente del inyector B que vamos a medir dentro del dispositivo de medición o de las herramientas de medición. En ese punto nosotros realizamos la medida ya de forma inmediata e introducimos los valores en el campo del inyector B. Significa, sin necesidad de haber realizado un cambio de herramientas, nosotros ya medimos el mismo componente tanto del inyector A como del inyector B. Vean, lo mismo aplica para la siguiente medida, inyector A, inyector B. Y como pueden ver aquí, la medida del shim para el inyector A o el inyector B. Y tenemos el resultado final de esta medida o el paso número 1, que es un paso de medición. Vean, el parámetro es la carrera del inducido o la AH para este inyector. ¿Ok? Entonces, una vez realizada este proceso, nosotros simplemente ya finalizamos con la misma medida para dos inyectores diferentes. Aquí tenemos un indicador de estado o pasos de medición de todos los procesos o pasos que vamos a seguir para reparar estos dos inyectores A y B. Si queremos ver informaciones más detalladas sobre cada uno de los pasos, simplemente tenemos este botón a nuestro lado derecho. Al activar el botón, vean, botón lado derecho aquí, vean, para el inyector A, el paso número 1 y nos da la indicación del estado. Nos dice no realizado. Si fuese realizado, nos va a marcar como realizado. Si no se ha iniciado, nos los va a indicar con la figura de no iniciado. O en el caso en que no sea necesario para un inyector en específico, nos va a indicar no es necesario. Y vean esta particularidad, lo interesante que van a encontrar aquí. Fíjense en lo siguiente, el inyector A habíamos dicho una cantidad de componentes que íbamos a reemplazar y para el inyector B eran componentes diferentes, ¿correcto? Fíjense entonces que para el inyector A, el paso de prueba número 7, que yo no sé con exactitud cuál es en este momento, pero sé que el paso de prueba número 7 no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque posiblemente yo no reemplacé alguna pieza que requiera de realizar esta medida. Ahora bien, en el inyector B, yo cambié una pieza que me exige realizar el proceso de medición del paso 7. Entonces, cuando yo llegue a este punto, vean, voy a seleccionar paso 7. ¿Ok? Vamos aquí, cerremos. Paso 7, no nos permite saltar. Tenemos que decirle a continuar. Vean, paso de prueba número 2. Voy a saltármelos de forma rápida. Y vean, llego al paso 7. Fíjense en el paso 7 como tal, como les había comentado, vean, inyector A, el procedimiento de medición no es necesario. Para el inyector B es necesario. Vean esta particularidad. El campo de datos del inyector A no está activo. No puedo introducir ningún valor. Sin embargo, el campo de datos del inyector B está activo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo introducir el valor o debo introducir el valor de medida para esta prueba. En este caso, vean, proceso de medición o paso de medición para la sobrecarrera o UEH de este inyector. En el caso del inyector B, debo medir la sobrecarrera. En el caso del inyector A, no es necesario. Entonces, como no es necesario, el campo de medición no está activo. En el caso del inyector B, el campo de medición está activo. Esta es una de las grandes particularidades o cambios que tenemos en la nueva versión del CRR 950. Nos permite hacer la selección en cada inyector de los componentes que vamos a reparar y él va a customizar
cada uno de los pasos de prueba para que los inyectores, en el caso de sea uno o sean 6, sean reparados de forma individual. Hacemos el proceso de forma colectiva, significa realizamos el mismo proceso tantas veces como inyectores estemos reparando, pero vamos a hacer esos pasos de prueba en función a lo que le hemos reemplazado o en función al proceso de reparación específico que estamos realizando con el inyector, lo que es una gran ventaja. Nos permite customizar el proceso de reparación específicamente en función a lo que estamos reparando en cada uno de los inyectores. Como podemos realizar el proceso de forma simultánea para varios inyectores y customizar el proceso para simplemente realizar las medidas que sean necesarias en función a lo que hemos reemplazado, el proceso de reparación se reduce significativamente. Lo que quiere decir que en la antigüedad con el software CRR 920 podíamos tardar hasta 2 horas por cada inyector si no teníamos que realizar el proceso de calibración, y ahora nosotros en un periodo de 3 horas aproximadamente podemos realizar la reparación de hasta 6 inyectores, lo que significa una ganancia significativa en cuestión de tiempo. Bien, fíjense que ya estamos llegando al final del proceso de reparación y como dijimos anteriormente, vemos aquí, clicando en el botón del lado derecho, en los diferentes pasos de prueba, podemos ver cuáles son realizados, cuáles no se han realizado, no se han iniciado, cuáles son requeridos y no son requeridos. Suponiendo que nosotros hayamos hecho todas las medidas como corresponde, aquí deberíamos tener todos los procesos necesarios marcados con un check de color verde. Fíjense que al llegar al final, estamos en el paso de prueba número 16 de 17. Volvemos a tomar el registro de la resistencia o de los valores eléctricos del inyector. En este caso estamos hablando del aislamiento. Y en el siguiente paso, número 17, la resistencia de la válvula solenoide. Y vean, una vez que hemos llegado a este punto, paso 17, nosotros vemos aquí en el lado derecho de la lista, podemos escribir cualquier nota, tenemos un campo que nos permite seleccionar la opción, cancelemos para que lo puedan ver nuevamente, tenemos un campo que nos permite hacer la selección de una caja de comentarios. Nosotros aquí podemos introducir cualquier comentario que corresponda. Por ejemplo, digamos, la resistencia del inyector está dentro de la tolerancia más alta, aún dentro de los valores aceptables. Esa puede ser una información importante para nosotros en el caso de que el inyector, una vez que nosotros lo montemos en el banco de prueba, tenga un comportamiento errático, por ejemplo. Entonces nosotros podemos volver al protocolo de reparación y ver que tenemos una nota o un comentario específico con respecto a ese inyector. ¿Ok? Si no es necesario introducir ningún comentario como tal, ya nosotros aquí podemos venirnos al resumen. ¿Ok? Vean, entramos en el resumen y aquí fíjense cómo nos va a dar un listado completo de cada uno de los pasos, número, el paso, cuál es el parámetro que se manejó en ese paso. Vean, carrera del armazón, tornillo tensor de la válvula, carrera del armazón, nuevamente tuerca tensora de la válvula magnética, fuerza del resorte de la válvula magnética, etcétera, etcétera. Todo esto va en función a lo que hemos indicado vamos a cambiar en cada inyector. Y fíjense como aquí en el menú superior, estas informaciones corresponden específicamente al inyector A. ¿Ok? Fíjense, inyector A. Muy importante esto aquí, presten atención. Aquí tenemos cuál sería el valor nominal, cuál será el valor real y cuánto sería la diferencia entre valor nominal y valor real. Como nosotros no hemos realizado las medidas aquí, estamos en un video demostrativo, no tenemos ningún valor específico. En el caso de ustedes, una vez que aparezca como realizado, ustedes van a tener aquí tanto valor nominal, valor real y cuánto es la diferencia entre uno y otro.
Como pueden ver aquí, paso 7, 8 no fueron necesarios en el inyector A, paso 12 y 13 tampoco fueron necesarios. En el mismo protocolo o en el mismo resumen, si yo selecciono el inyector B, fíjense que en este caso, pasos 7 y 8 eran necesarios, pasos 12 y 13 no eran necesarios. Entonces aquí tenemos una descripción customizada para cada inyector en función a lo que se ha realizado o al tipo de reparación que se ha realizado. En este punto ustedes pueden seleccionar o agregar un comentario general. Ok, vean aquí, comentario general. O, permítanme un momento, voy a desplazar la imagen para que ustedes puedan ver los botones de selección. O ustedes pueden tener aquí vista previa del protocolo. Yo puedo seleccionar la vista previa del protocolo de reparación. Fíjense, cliente. Yo puedo agregar al cliente. Tengo un protocolo, vean la pestaña superior para el inyector A y un protocolo para el inyector B. Y aquí en el protocolo tengo el estatus de cada medida y los valores de medición. Yo puedo seleccionar tanto para el inyector A como para el inyector B. ¿Ok? Vean, cada uno de forma separada. Yo puedo igual como vimos anteriormente en el historial o guardar el protocolo, imprimir el protocolo o simplemente salir. Puedo guardarlo todo, guardar la página específica o con pulsar el botón puedo salir. Y en este punto ya ustedes pueden finalizar el proceso de reparación. ¿Se pierden los datos? No. Vean, finalizar. Yo le voy a decir finalizar. Y nuevamente vamos a volver al menú de historial. Y fíjense, proceso de reparación del inyector 300 completado. Y aquí tengo todas las informaciones. Si yo quiero visualizar, puedo volver nuevamente a ver la vista previa del protocolo y fíjense cómo nuevamente tengo inyector A e inyector B. Puedo hacer la selección de cada uno de forma individual y tengo acceso a todo el protocolo de reparación. ¿Ok? Bien, hemos visto entonces el proceso de reparación. Es importante que si ustedes tienen alguna duda con respecto al proceso de reparación, pueden venir aquí al centro de ayuda y ahí tienen un menú que les explica de forma completa cada uno de los datos o de las informaciones. Ahora bien, si volvemos a entrar en el menú, hagamos la selección de un inyector de forma random o de forma aleatoria y le decimos reparar. Nuevamente podemos ver, tenemos aquí, a diferencia del otro inyector que habíamos seleccionado, vean una diferencia. Aquí él nos está preguntando, el programa nos pregunta, el tipo de rosca o tamaño de la rosca, el tipo de asiento del cuerpo o la superficie de contacto entre del cuerpo y la tobera. Y nos está haciendo la pregunta, ¿el inyector tiene una válvula DGB o es DRZE? DRZT, perdón, disculpen. DRZT o DGB. Dependiendo de lo que nosotros veamos en el inyector, podemos hacer la selección. La superficie de contacto, ¿cómo es? Es lisa, es con cruz maltesa. Entonces, si tenemos dudas, vean en el borde derecho, tenemos las informaciones correspondientes a cuando es DGB, cuando es DRST. Fíjense, en este caso, para este inyector que está seleccionado, vean la DGB, cómo sería la forma de la DGB. Nos está indicando rosca M17 y cruz maltesa la superficie de apoyo. No, el inyector que yo estoy reparando no es así, es diferente. Selecciono el siguiente inyector y vean, me dice DGB nuevamente, M17, pero fíjense aquí, la superficie de contacto es diferente. No, 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 él es diferente, él no tiene ese DGB. Entonces vean cómo aquí al seleccionar el otro inyector, tenemos una imagen más clara, podemos ampliar la imagen del DRST, vean la diferencia. De igual forma, rosca 17 y vean cruz maltés. Entonces en este punto ustedes hacen la selección del inyector en función o en base a las características. Supongamos que este inyector es la primera opción.
La seleccionamos y en este punto ya nosotros podemos decir continuar. ¿Ok? Nuevamente caemos en la misma pantalla inicial que vimos en el inyector anterior. Vean ubicación para este tipo de inyector. Fíjense cómo cambia la ubicación del número de serie, así como de la fecha de fabricación. Fíjense aquí el detalle. Es diferente al inyector 330 que habíamos seleccionado anteriormente. Y nuevamente podemos ver aquí el menú de selección, desde 1 hasta 6 inyectores. Yo voy a seleccionar 4 inyectores y puedo decir cada una de las diferencias entre estos 4 inyectores desde el punto de vista del número de serie, fecha de fabricación. Puedo hacer mi filtro por cliente. Lo lógico es que si son de una misma orden de trabajo o un mismo vehículo, van a ser los mismos clientes. ¿Ok? Al menos de que ustedes estén haciendo un trabajo de remanufactura a tipo industrial. Estoy remanufacturando inyectores sin importar el tipo de cliente. En este caso el cliente es irrelevante. Número de la orden de trabajo y en este punto continuamos. Y fíjense, nuevamente, tenemos el menú de selección para los diferentes componentes que vamos a reemplazar en cada uno de los inyectores. A partir de este punto, yo le voy a decir aquí, iniciar la reparación. Vean la conexión del torque, le voy a decir proseguir sin cargar. Y fíjense cómo, de nuevo, aparece todo el proceso para la carga de datos. Ahora vean, ya no es uno, dos, sino 4 inyectores. Hasta 6 puedo tener colocados aquí o puedo tener activos cajas de selección para la introducción de datos. Y esa es la gran diferencia entre CRR 950 y CRR 920. Desde el punto de vista del proceso, como ya les expliqué, el proceso o el procedimiento de utilización de las herramientas y de la lectura de las medidas no ha cambiado, no hay un cambio. Cambia el orden en el que vamos a trabajar para cada uno de los inyectores. ¿Ok? Entonces, si ustedes siguen las instrucciones como corresponden, por ejemplo, posición 1, vemos las notas de la posición 1, notas, venimos para acá, vemos cuál es el componente que vamos a medir, cuáles son las herramientas de medición, cuántos son nuestras presiones P1 y P2, de nuevo P1 y P2, la calibración de la herramienta en orden. Entonces nosotros procedemos a realizar la medida y a introducir el valor como tal, tanto para el inyector A como el inyector B, el inyector C y el inyector D. ¿Ok? De resto, se mantiene, sigue igual a CRR 920. Nuevamente les enseño parte superior, lado derecho, para cada uno de los inyectores, todos los pasos a seguir y el estatus de cada paso para cada inyector. ¿Ok? Entonces, esas son las particularidades. Ahora que ya hemos visto cómo es el proceso de reparación como tal, volvemos aquí al menú principal. Vean, proceso de reparación. Nos salimos. No vamos a guardar los cambios, finalizar sin guardar. Nos salimos y vemos entonces la última opción que tenemos disponible en el menú que no hemos revisado aún, que es medición de los shims. Aquí en este menú, en este tercer menú, tenemos la opción de medidas o de medición de los shims o arandelas de ajuste, depende de cómo le digan en cada uno de sus países. Hay países donde se le llama shim, en otros arandelas de ajuste. Hemos escuchado muchos nombres diferentes. En realidad serían los espesores que se utilizan para el ajuste de los diferentes valores o medidas en el inyector de Common Rail. En este punto, nosotros específicamente hacemos la selección del menú y vean cómo nos indica qué es las informaciones que tenemos disponibles aquí. Aquí nos dice el tipo de shim a mano derecha o el tipo de arandela de ajuste. Vean que nos dice en este caso, vamos a ver el primero, nos dice CRI, inyector CRI, shim A. Y vean cómo nos da diámetro A, diámetro B. Es un poco confuso para nosotros. Sabemos cuál es el CRI, shim A, diámetro B. Nosotros podemos ver entonces aquí en el menú, en la figura, vean dónde vamos a tomar la medida del diámetro A o diámetro B. Ahí viene la pregunta. ¿Cuál es el shim
A. ¿Para qué se utiliza? Entonces, en este punto nosotros le podemos decir medir y vean cuando nosotros entramos al menú de medición, como a su mano derecha tienen una indicación. Vamos a aumentar el tamaño de la indicación para que lo puedan ver mejor. Fíjense, nos dice shim A está ubicado en nuestra maleta, en nuestro conjunto de shims, en esta posición de colores dentro de los discos de medición o de los shims para inyectores CRI. Y ahí ustedes, en función al color, pueden entender qué tipo de shim están manejando. De igual forma, ustedes dentro de la maleta tienen unas etiquetas que les indican cuál tipo de shim es llamado A, B, C, D, E y así sucesivamente. Y ustedes pueden utilizar esa información a la hora de entrar en el menú principal, vean atrás, y de hacer la selección del shim que ustedes van a medir. Por ejemplo, saben en función a lo que tienen dentro de la maleta, ven los colores, ven la etiqueta y saben que necesitan medir el shim o quieren realizar la medición del shim J. Entonces ustedes pueden venir aquí al menú y hacer la selección shim J. Les indica diámetro externo, interno. Aquí pueden ver dónde es la medida interna, externa. Una vez que lo han seleccionado, ustedes pueden venir aquí y decirle OK. Vamos entonces a realizar la medición. Y fíjense, el proceso de medición no ha cambiado. Sigue siendo el mismo proceso que veníamos aplicando en el CRR 920. Nos indica cuál es el adaptador, cuáles son las presiones, si la herramienta está o no está calibrada, paso de apriete de torque, y nosotros procedemos a realizar simplemente la medición. Si esta medida nos da un valor X, esa es la medida que nosotros vamos a tener de ese shim específicamente. ¿Tengo que salirme del proceso de reparación para hacer la medida del shim? No. Este procedimiento está integrado dentro del mismo paso de prueba de los componentes del inyector. Ustedes van a tener acceso a este mismo procedimiento para medir el shim. Este menú se utiliza específicamente cuando ustedes tienen algunos shims que quieren medir y reorganizar dentro de su maleta de shims, o quieren simplemente comprobar el espesor de algunos shims por algún motivo. Entonces tienen esta opción específica para únicamente medir los shims. Fíjense que aquí las opciones son ir hacia la página de inicio y la otra opción es simplemente medir. Aquí no trabajamos con protocolos o no hay protocolización. ¿Por qué? Porque simplemente para tomar la lectura o medida de las arandelas de ajuste o shims de ajuste de los parámetros del inyector. Una vez que finalizamos entonces la medida de los shims, ya hemos prácticamente visto cada una de las diferentes opciones en el menú del software CRR 950. Ya vimos entonces la comprobación eléctrica, el proceso de reparación, medida de los shims, y anteriormente habíamos visto las informaciones correspondientes al historial, cómo cargar un cliente, los ajustes y por supuesto el centro de ayuda. Nuevamente los invito a que cualquier duda que tengan con respecto a la operación o manejo del software CRR 950, entren en el centro de ayuda y busquen. Simplemente tienen un menú de búsqueda. Ustedes pueden ir al menú de preguntas frecuentes o pueden escribir en el sector o en la caja de búsqueda alguna palabra que tenga relación con la duda que ustedes tengan en este momento, a ver qué informaciones están disponibles. Bien, ahora que ya vimos las ventajas del software CRR 950, los invito entonces a practicar y a empezar a realizar la reparación de los inyectores de Common Rail utilizando este nuevo software que Bosch ha disponibilizado para ustedes. Gracias por su participación y nos vemos en una próxima entrega.